Nos movemos en un mundo digital que es muy difícil de explicar. Vos solo tenés que relajarte y escucharnos. La RZ, una radio del Grupo Radiosónica. Unidos triunfaremos. Llega para construir un puente político con las generaciones del siglo XXI y ofrecer al pueblo argentino un nuevo amanecer de grandeza nacional y justicia social. Conducido por Juan Gabriel Lavaqué, colaborador directo del general Perón y defensor del gobierno de Isabel Perón, ante los ataques de los golpistas de 1976, siempre al servicio de la unidad del movimiento peronista y de su triunfo en 2019. Estoy de regreso luego de 2 semanas entre ausencia, descanso y paseo familiar o viaje familiar. Efectivamente, ya conversaremos de eso, pero ahora quiero, como hacemos siempre, dar la palabra a mis compañeros y colaboradores. Paola, para tu saludo. ¿Qué tal? Buen día, oyentes. Gracias por estar de vuelta con nosotros. Y Quique, que entre los dos tuvieron que soportar el programa estas 2 semanas. Espero que lo hayan hecho bien, ¿no? Yo lo escuché y lo han hecho muy bien, sí. ¿Qué tal, Juan Gabriel? Bueno, a ver, el desafío de completar el programa con toda la ideología y el contenido que vos siempre nos traes es bastante completo para nosotros, pero creo que lo hemos logrado en cierto sentido. Serás ministro de Relaciones Exteriores, Kiki, ¿no? Mira. Saludamos también a Solange, que está en la producción, a Jimena, que está con las cámaras, como siempre, y a Álvaro, que está en la mesa de control. Bienvenidos todos y buenos días para todos nuestros compañeros y compatriotas. Como les decía, por motivos familiares y de descanso, viajamos con mi esposa por 2 semanas a Santiago del Estero, Tucumán y Salta, los últimos 15 días. Por eso estuve ausente en esos 2 programas que condujeron, según me han dicho y yo he podido comprobar, lo hicieron muy bien Paola y Quique. Hacía tiempo que yo no visitaba nuestro interior profundo, digamos, bien lejos de la capital y del ruido que hay acá. Bueno, salvo mi provincia de San Juan, que voy periódicamente, por supuesto. El viaje me vino muy bien para reflexionar sobre la crisis que azota a nuestro país, no solo ya en lo financiero, sino también en lo económico y aún en lo político, y que obliga al peronismo a prepararse para gobernar quizás pronto, quizás. Por ello he decidido intervenir activamente en la campaña electoral que se avecina. A veces reflexionar viene bien y hace tomar decisiones que uno viene madurando de hace un tiempo. Me parece que esta es una de ellas. Hace un tiempo que venía pensando en intervenir en la campaña, pero me parecía que había otros que podían hacerlo, pero estimo que puedo aportar algo. Como primer paso he redactado un manifiesto que voy a leer luego, que deseo sirva como carta de presentación y guía para la campaña electoral. Ahí he volcado mi pensamiento básico, que en última instancia es el pensamiento de Perón. He tratado de ser muy fiel al pensamiento del general. Debido a la delicadeza de la situación y a la envergadura de la tarea que me propongo realizar, he preferido escribir ese manifiesto, para no equivocarme, para que no haya temas confusos. Lo he escrito. No es mi costumbre, pero lo he escrito y lo voy a leer. Y a su vez este programa va a adquirir, al menos por un par de meses, 3, 4 meses, un formato distinto. En la primera parte del programa yo voy a exponer un aspecto del programa. Hoy voy a hablar del manifiesto, que es una idea marco de todo. Y día por día trataremos, acuerdo con el fondo, deuda externa, política internacional, política de lucha contra la pobreza, es decir, cada uno de los temas que acucian, que preocupan al país. Y en la segunda parte del programa le he pedido a Quique y a Paola que hagan de abogados del diablo, o mejor dicho, que expresen las inquietudes de nuestro pueblo que ellos perciben y que estén relacionados con lo que yo he expuesto en la primera parte del programa,
para que tengamos un diálogo entre los tres y vayamos aclarando las dudas que a lo mejor tienen ellos mismos o las dudas que escuchan en nuestros compañeros y en nuestros compatriotas. Este va a ser el esquema, como dicen ustedes los técnicos, el formato del programa, supongo yo que por 3 o 4 meses. El manifiesto dice así: la crisis del dólar que sufre nuestro país en forma notoria y peligrosa desde hace al menos 2 meses ha dejado al descubierto las fallas fundamentales del modelo neoliberal que se instauró en la Argentina a partir del triunfo electoral de Macri en octubre de 2015. Ya nadie puede dudar de que las recientes corridas bancarias y los sofocones del Banco Central significan algo mucho más profundo y grave que una crisis pasajera que se arregla con una devaluación. La crisis es completa y ha destruido tanto la propuesta socioeconómica neoliberal del gobierno de Macri como la base de sustentación política de Cambiemos. Yo estimo que ni el presidente Macri, ni su alianza Cambiemos, ni ninguno de los partidos y grupos que lo componen tienen ya poder de iniciativa y tampoco poder de reagruparse nuevamente y hacer una nueva propuesta. Me parece que esto es una especie de alianza quebrada, que Dios quiera que dure hasta el 19, pero ya sin poder de iniciativa. No soy de los que cree que la Argentina está al borde de la disolución nacional. Me parece que no es para tanto. O al menos no estamos cerca de eso. Pero lo cierto es que nuestro país está entrando en una zona muy turbulenta, complicada y peligrosa, de la cual solo podremos salir con una propuesta política superadora, que ataque los problemas desde los cimientos mismos y no simplemente con soluciones superficiales y conformistas. Tal como están planteadas las cosas en la actualidad, y agotado totalmente el proyecto neoliberal del gobierno de Cambiemos, la responsabilidad de ofrecer al país esa propuesta superadora queda en manos del peronismo y solo del peronismo. Esto es doble, no es una pedantería, no es sectarismo, no es exclusivismo, es la realidad. Eliminado Cambiemos como poder de convocatoria y como una solución de futuro queda el peronismo, no hay otra fuerza, objetivamente. No hay otra fuerza que pueda afrontar la situación, me refiero, ya sea a partir de diciembre de 2019 o antes, si el gobierno sigue cometiendo errores de la envergadura de los que hemos sufrido en los últimos meses. Deseo que se llegue a las elecciones del 19, porque una interrupción anticipada en estas condiciones, sin una solución alternativa clara y sólida que reemplace al actual gobierno, podría ser peor para nuestro país. Lo digo sinceramente, ¿eh? Por más que el gobierno ha cometido horrores, no solamente errores, es preferible, me parece, una razón de conveniencia para el país, que lleguemos al 19. La situación se torna más delicada aún porque el peronismo está sufriendo su propia crisis, que es tan profunda como la del país y muy grave, porque se trata de una crisis de identidad. Y esto es grave. Cuando uno pierde su propia identidad, las personas suelen volverse locas. Las organizaciones también se dislocan. Las múltiples divisiones que aquejan al movimiento, tanto en su sector político como en el gremial, y que aumentan día a día, indican claramente que después de la muerte de Perón, la dirigencia peronista se ha ido alejando cada vez más del pensamiento político de su fundador. Entro en un terreno resbaladizo que va a tocar sensibilidades, es indispensable que lo tratemos. Algo le está pasando al peronismo y ya lo veremos qué es en profundidad. Por eso hemos tenido gobiernos formalmente peronistas, pero de hecho neoliberales, es decir, de derecha, como se dice ahora, u otros de tipo socialdemócrata, o sea, de izquierda, pero ninguno de ellos ha aceptado y aplicado el legado político que Perón dejó a los argentinos en su mensaje a la Asamblea Legislativa del 1 de mayo de 1974, que él mismo tituló Modelo Argentino para el Proyecto Nacional. Ese modelo argentino, hagan memoria, nunca fue mencionado por un dirigente peronista de envergadura o por un gobernante peronista. Nunca. Y han pasado ya varios años, ¿no?, desde la muerte de Perón.
A su vez, en ambos grupos, formalmente peronistas, el cercano a la izquierda y el corrido a la derecha, se han ido delineando distintas candidaturas presidenciales, pero en los dos casos siempre lo es con dirigentes que formaron parte del gobierno anterior, de que fue derrotado en 2015. Simultáneamente, esos mismos dirigentes han llevado su enfrentamiento al extremo de exigir la exclusión del otro, en forma intransigente. Si está fulano, nosotros no, acá no tiene cabida mengana, en forma muy intransigente, a pesar de que, insisto, todos ellos, sin excepción, formaron parte del gobierno que fue derrotado el 10 de diciembre o en octubre del 2015. No es así como debe encararse la elección de candidatos en el movimiento peronista. La gravedad de la situación del país exige que resolvamos este problema de las candidaturas, me refiero, con total sinceridad y también con mucha prudencia y sensatez. En primer lugar, convengamos en que el movimiento tiene distintas alas o sectores que legítimamente pueden diferir en más de un aspecto. Esos diferentes sectores también existieron en vida de Perón. En palabras del general, eran los apresurados y los retardatarios. Hoy lo decimos con otras palabras que a lo mejor no tienen exactamente el mismo significado, pero describen el mismo fenómeno. Hay una izquierda y hay una derecha. Lo importante es aceptar que ambos sectores pueden convivir dentro del movimiento, pero ninguno de esos o de ellos representa al peronismo como tal, sino que son parte de un todo que necesita indefectiblemente una conducción abarcadora que los una alrededor de un proyecto nacional común. De lo contrario, no hay peronismo ni movimiento. No hay un peronismo de izquierda, no hay un peronismo de derecha. Si se le pone el calificativo es porque ya no es peronismo, abarcador, movimentista me refiero. Y ese es el centro de la cuestión. La propuesta o proyecto tiene que ser nítida y verdaderamente peronista. Y la conducción debe ser movimentista, es decir, debe contener a todos los sectores internos. Esa es la fórmula mundialmente novedosa y exitosa que empleó Perón para liberarnos de la dependencia. Créanme, no hay otra. Para que no queden dudas, debemos reconocer que los seguidores de Cristina de Kirchner, vamos a dar nombre y apellido, con el respeto debido, los seguidores de Cristina de Kirchner, igual que los seguidores del llamado peronismo racional, como la prensa de derecha quiere hacernos creer, caben dentro del movimiento peronista. Todos caben, son peronistas, todos son peronistas. Pero por lo visto hasta ahora, ninguno de los dos puede conducir a todo el movimiento. Esto es lo esencial. Son peronistas, pero no pueden conducir a todo el movimiento. Se han transformado en sectores, en alas, no digo en facciones porque es un poco peyorativo. Ambos sectores adolecen del mismo problema, no tienen en este momento un proyecto nacional verdaderamente peronista y no están en ánimo de conducir desde una posición abarcadora y comprensiva a todo el movimiento, sin desmerecerlos, no faltándoles al respeto. Son solo alas o sectores, o sectores del movimiento. Ese es el motivo central que me lleva en esta situación tan delicada para nuestro pueblo a asumir la responsabilidad de impulsar una nueva propuesta electoral peronista que supere la división actual, cree las condiciones para recuperar la unidad del movimiento y logre el triunfo en 2019. Sinceramente creo estar en condiciones de dar este paso adelante, ya que tengo un largo camino recorrido lealmente en el movimiento y he sido colaborador directo del general y el principal propulsor de la estabilidad del gobierno constitucional que presidió la viuda de Perón, así como su defensor jurídico y político, cuando la dictadura militar cometió el atropello de encarcelarla durante más de 7 años. Créanme que me siento orgulloso de este currículum y lo voy a emplear. Lo voy a hacer funcionar a favor del país y del peronismo en este momento. Por otro lado, y debido a una decisión personal, consciente, voluntaria, no he querido inmiscuirme en las luchas internas ni he aceptado comprometerme en ninguna de las 2 experiencias de gobierno prolongado que ha tenido el peronismo. Renuncié a colaborar en el gobierno del doctor Menem cuando adoptó abiertamente un programa neoliberal y de dependencia hacia Estados Unidos, y nunca busqué acercarme al gobierno de los doctores Néstor y Cristina Kirchner, porque desde el día que asumió cada uno de ellos fue clara para mí
su inclinación hacia posturas de izquierda que significaban una amputación del pensamiento político de Perón. Es una opinión personal. Sin ánimo de ofenderlos, debo decir que objetivamente ni la experiencia menemista ni la subsiguiente propuesta kirchnerista expresan para mí realmente al peronismo de Perón. Es decir, no son ni fueron nunca un movimiento nacional, popular, profundamente humanista y profundamente cristiana. Grabémonos esta definición porque es de Perón. Responden a otra concepción del hombre y de la vida que los peronistas de Perón, siguiendo al propio general, respetamos pero no compartimos. En definitiva, y para decirlo en pocas palabras, mi propuesta para el 19 es volver a las fuentes, volver a Perón, tanto en su propuesta nacional y popular como en su forma de conducción abarcadora y movimentista. Y creo adecuado denominar a esta propuesta con el nombre de reafirmación y recuperación peronista, porque de eso se trata, de reafirmar y recuperar al peronismo como un movimiento nacional y popular de liberación, insisto, profundamente humanista y profundamente cristiano. Reitero esta definición, insisto, dada por el propio general, porque es la piedra basal de todo nuestro edificio político, actual, pasado y futuro. Eso no cambia. Ya llegará el tiempo de definir una candidatura presidencial, cosa que me han preguntado mucho. Llegará el tiempo. No es este. Hoy lo prioritario es formular esta propuesta y abrir el camino para su triunfo en 2019. En sucesivas charlas y notas desarrollaré el contenido programático de mi propuesta. En este mensaje puntualizaré solo 3 ideas básicas que deben servir como marco del proyecto peronista para el 19. La primera de ellas es que toda propuesta verdaderamente peronista debe partir del concepto de soberanía política, de tercera posición me refiero. En otras palabras, para que sea peronista el proyecto debe proponerse liberarnos de toda dependencia extranjera, ya sea de la tutela del Fondo Monetario Internacional, de una o varias superpotencias o del poder financiero mundialista, de los bancos. Eso no significa caer en bravuconadas y desafíos ingenuos e innecesarios o en jolgorios más cercanos a una tribuna futbolera que a un equipo de gobierno. En ese sentido, la gravedad de las medidas a tomar exige una gran seriedad en su preparación y en la forma en que se vayan a transmitir. Esto es fundamental, porque a veces la forma es lo que nos desprestigia. En segundo lugar, un desafío de tal envergadura requerirá un gran esfuerzo y el acompañamiento plenamente consciente de una amplia mayoría de argentinos, para lo cual es necesario que nuestra propuesta sea sólida y esté representada por hombres y mujeres intachables en cuanto a su capacidad y a su moralidad. Acuérdense que Perón, cuando vino en el 73, no quiso ganar con el Partido Justicialista solamente y formó el Frejuli, en donde estaba, casi les diría, todos los matices de movimiento nacional y popular habidos y por haber en la Argentina. Eran como 8 o 9 partidos. Finalmente, es imprescindible reconocer que se han cometido errores y que esos errores fueron los responsables principales de nuestra derrota en 2015. Seamos humildes, se cometieron errores. Que son exagerados por la oposición es cierto, pero hubo errores y por eso perdimos. De otra forma no se explica que por primera vez en nuestra historia haya triunfado un proyecto claramente neoliberal en elecciones libres. Para no repetirlos, la autocrítica es indispensable. Hasta acá llego. En la segunda parte, con Quique y con Paola, vamos a dialogar sobre esto. Muchas gracias. En esta tierra, lo mejor que tenemos es el pueblo. Hagámoslo realidad triunfando, unidos en 2019. Ese es el objetivo de Unidos Triunfaremos, el programa de Juan Gabriel Lavaqué y sus colaboradores que se emite por Sónica Más. Bien, Paola.
Sí, queremos decirles a los oyentes, ya que arrancamos hoy con esta nueva etapa del programa, que se pueden comunicar con nosotros por Instagram, por Facebook. Nos pueden encontrar por Instagram o Facebook como Unidos Triunfaremos. Simplemente nos pueden mandar un mail a unidostriunfaremos@gmail.com con W adelante. La vía de Twitter es @UnidosSónica, que es la radio, se escribe con Z, Unidos, después la Z, Sónica. Y también nos pueden llamar al teléfono de línea de la radio 43 71 36 39. Repito, 43 71 36 39. Bueno, también el otro día, Juan, estuvimos hablando acerca de esta casi monopolización de la verdad por la concentración de medios de comunicación y la importancia justamente de los medios como estos, que no tienen pauta publicitaria de ningún gobierno. Y la importancia de que también nos publiciten, nos apoyen también financieramente. Este programa se sostiene, entre otras cosas, entre otras fuentes de financiamiento, con la venta de libros del doctor Lavaqué. Tenemos varios libros que se pueden pedir a el mail de marcelawalde@hotmail.com. Repito, marcelawalde con H, walde @hotmail.com. También nos pueden encontrar libros, se puede pedir al mail libros JG Lavaqué por Juan Gabriel Lavaqué @gmail.com, y se pueden encontrar en Mercado Libre también. Tenemos libros tales como Líderes Latinoamericanos, El ocaso de los dioses, AMIA, Embajada, Verdad o Fraude, El último gobierno peronista, Carlitos, el hijo de Zulema, y Menem o Perón. ¿Qué nos cuenta de este libro, Juan? Viene bien hoy, ¿no? Viene muy bien hoy. Esta experiencia de Menem a mí me dolió mucho porque yo participé en la campaña a favor de Menem. Me nombró embajador, debo reconocérselo y se lo he agradecido, eso es de buen ser humano. Y luego, porque yo no quise irme al exterior, no quise abandonar el escenario nacional, me nombraron asesor presidencial reteniendo el cargo de embajador. De modo tal que es un libro desde el riñón del poder. Lo que hice en esa oportunidad, una vez que me despidieron por mi negativa a aprobar o apoyar el plan de Cavallo, el plan económico de Cavallo y la política internacional, lo primero que hice fue tomar todas las medidas de Menem y compararlas con las medidas que había tomado Perón y que enseñaba Perón en sus libros. Este es el resultado. Es un resumen de las medidas que fue tomando Menem y su contraposición con la doctrina peronista, digamos, o la posición de Perón. Es viejo, ya debe tener como año 96, así que un montonazo de años, 20 años o 21 años. Pero me parece que no ha perdido vigencia. Yo lo quiero mucho porque es mi libro iniciático, digamos, en esta nueva etapa postmenemista. Perfecto, además no pierde vigencia por la situación actual. Así que bueno, nos dejamos acá para que los vean. Y bueno, no sé, Juan, si ya podemos empezar a hacerle preguntas. Vamos con una cortina musical para que nos distraigamos un poco. El justicialismo es una nueva filosofía de la vida. Simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Hagamos la realidad, triunfando unidos en 2019. Yo les pido disculpas, estoy resfriándome, un poquito resfriado, se ha notado, mi voz está un poquito gangosa, pero no he querido suspender el programa, ya llevo 2 faltazos, lo he afrontado. No le tengas miedo, no le tengas miedo a las preguntas, Juan Gabriel. No, sí, le tengo miedo. Pero se lo vamos a ¿quién va a descontar, empezar? ¿Quién Pues va a empezar? mira, desayunábamos el sábado pasado y esto lo hablábamos un poquito. Vos en este manifiesto hablas de que desde el gobierno se reconoce un periodismo de izquierda, un peronismo de derecha. Yo creo que desde el gobierno están reconociendo un peronismo amigo y un peronismo enemigo. Del lado del peronismo amigo están poniendo a estos que llaman los moderados,
los Urtugeis, los Massas, los Schiaretti, los Pepos, los racionales, los racionales lo llaman también. O sea, mirá qué cosa, cómo manejan el lenguaje, peronista racional, aquel que tiene la capacidad de razonar. Todo el que no esté en la bolsa de peronista racional somos unos burros. Claro, es un peronista descerebrado. A eso apuntan, pero yo no tengo duda. Es pasional el que no es racional. No, claro. Yo no tengo duda. Ahí está, de lo que deben decir en ese aspecto, ¿no? La mano de Durán Barba dirigiendo todo. Pero es muy evidente a esta altura un plan, que es sembrar esa grieta dentro del peronismo en el cual de un lado estén los peronistas amigos y del otro lado estén los peronistas enemigos. Que del lado de los peronistas enemigos solamente esté el kirchnerismo. Esos que se fueron y que no vuelven más y que devuelvan toda la que se robaron, como gritan las viejas, ¿viste? Eso por un lado. Y por el otro lado, a este otro peronismo racional, arrastrarlo, regalarle el pasaje para subirse al Titanic. Como que nos vamos a hundir todos juntos. Si nos hundimos, por eso el gobierno hoy está tan preocupado en llegar a acuerdos con el peronismo, con este peronismo racional, para hundirse todos juntos. Sí, yo creo que eso es el objetivo de corto plazo, digámoslo, ¿no? El inmediato en el tiempo. Pero quizá aquí que estén buscando algo que tenga más proyección hacia adelante. Ellos deben estar planteándose seguramente para el 19 si hay elecciones o antes si hay una hecatombe. Y aclaro que, insisto, lo que dije ahí, la hecatombe depende del gobierno. Si el gobierno sigue haciendo los errores, discúlpeme en el término, sigue haciendo las macanas que está haciendo, espantosa, eso va a hacer que no llegue al 2019, no claro. Porque seamos destituyentes como andan claro. Diciendo. No hay ningún complot en el medio. No hemos movido un dedo para no hace nada. Falta. Se están hundiendo solos. Pero volviendo al tema, no es solo el señor Macri y la mesa chica que el señor Peña y Lopetegui y cómo se llama el de Pharmacity, Quintana. Y bueno, y agregarle Frigerio y agregarle lo que quiera. No es de ellos solamente. Acá hay un poder mundial que representan los bancos, Estados Unidos, Israel, Gran Bretaña, lo hemos dicho montones de veces. Ellos mismos le llaman el círculo rojo a los representantes de ese poder económico internacional, económico y político. Y ese círculo rojo o ese grupo de poder, que es el que hizo que se les diera un crédito inédito de 55.000 millones de pesos cuando está boqueando la economía de Macri, ese poder económico es evidente que ha decidido salvarlo a Macri, pero no a Macri en persona, salvar el experimento del modelo neoliberal. Entonces yo creo que la jugada con el peronismo racional, como dicen ellos, es preparar distintas soluciones alternativas en orden decreciente. Es decir, si es posible reelegirlo a Macri, vamos a reelegirlo a Macri. Si no es con Macri, que sea con Vidal o con Larreta. Como esas dos posibilidades, Macri o alguno de los otros dos, a mí barrida, exterminada por la crisis que ellos mismos han provocado del dólar, que después pasó a ser crisis del modelo como tal, ha traído la crisis política, es decir, ha dejado sin viento a ninguna candidatura de Cambiemos. Ni Macri, ni Vidal, ni Rodríguez Larreta, ni Cornejo, como alguna vez fantasearon, o Gil Lavedra, o Lorenzo, ¿cómo se llama el presidente Lorenzetti? No tienen a quién poner porque no tienen resto político. Entonces, para mí están pensando en una solución de segundo plano, una fórmula mixta. Macri-Pichetto. Estoy elucubrando teoría. O ni siquiera mixta, no hace falta. O no mixta, un peronista racional, claro, que les obedezca no a Macri, pero sí al círculo de arriba. Yo te digo lo que siento. Está claro que el gobierno, el globo amarillo, el PRO, fundamentalmente, el PRO se quedó sin nafta. Hasta aquí llegaron. Pero cuidado, el PRO se quedó sin nafta, pero no el grupo de poder internacional y nacional que lo llevó a Macri al poder. Eso porque, desde ya, pero mirá, ellos son casualmente los que le dicen a Macri, a partir de ahora, si querés sobrevivir, tenés que hacer alianzas con el peronismo, buscate a los peronistas racionales para hacer esa alianza. Y son los que dicen, y si no te va bien, vas a tener que dar un paso al costado para que sea una fórmula mixta o un peronista racional.
Este es el sentido de mi preocupación, porque si no, te aclaro, a lo mejor ni siquiera hubiera hecho esta propuesta. Después de todo lo que yo he pasado en el movimiento y en el país, creo que estoy suficientemente satisfecho en lo personal, pero el peligro está que se pueden eternizar vía Macri, vía algún otro de Cambiemos o vía un peronista adicto a ello. Cuidado, porque hay peronistas, no voy a dar nombre porque vos sabés que yo en esto soy muy parco en los nombres. Él nombraba a Cristina y no mucho más porque era indispensable y amenen, pero no voy a dar nombre, pero hay peronistas cuya prédica parece del PRO directamente. Sí. Algún gobernador por ahí, ¿no? Urtubey, básicamente, con nombre y apellido, digámoslo. Bueno, sí, no, a ver, no los defendamos, no dar nombres es defenderlos, ya pero es ser parte de su coartada. La gente no es tonta, sabe quiénes son. No sé si la gente no es tonta, porque mirá lo que votan también. La gente no es tonta aquí, que hay que confiar en el pueblo argentino, porque sigue siendo lo mejor que tenemos. Ojo, esto es muy importante. Sí, igualmente yo por ahí tengo una inquietud que es una pregunta que sería como antes del debate, que podría ir enganchada a otra que va con el debate. Porque por ahí usamos términos que no sabemos quiénes nos están escuchando y tal vez no estaría mal conceptualizar. Definirlos. Claro, definirlos, porque nosotros siempre decimos que este proyecto neoliberal no funciona y está condenado al fracaso por definición del neoliberalismo. Entonces, por ahí yo le quería preguntar cómo le diría usted a los oyentes, cómo caracterizaría el neoliberalismo, qué diferencia habría con el liberalismo económico, tal vez de hasta mediados del siglo XX, cómo se enmarca dentro de un contexto de globalización y de falta de poder de decisión de estados nacionales de países subdesarrollados, y si ese neoliberalismo puede funcionar en un país dependiente o en una economía todavía en vías de desarrollo, porque no funciona igual, no sé, en un país central que en un país periférico. Entonces, como para definir un poco por qué le decimos a los oyentes que pensamos que este modelo no sirve, no nos sirve a nosotros. No vayas a creer que no funciona igual en un país desarrollado que en uno dependiente. Funciona igual, lo que pasa es que en Estados Unidos el estándar de vida, la riqueza acumulada y rapiñada al resto del mundo alcanza como para que el más pobre viviera mejor que clase media argentina, digamos, ¿no? Sí, gracias a la dilapidación de los recursos naturales de otros países. Por lo que la gente ve. Yo diría lo siguiente: liberalismo quiere decir, en definitiva, un régimen basado en la libertad de mercado. Cuando se habla de liberalismo, es una reducción de la palabra, pero bueno, así lo entendió Adam Smith, así se entendió desde entonces. La liberación de los mercados siempre favorece al más fuerte. Adam Smith era asesor de la corona británica en el 1670-80 por ahí, cuando Inglaterra ya era la potencia del mundo en cuanto a flota mercante y flota de guerra de los mares, dominó los mares y pudo penetrar desde China hasta el Atlántico, hasta el Mar Caribe y hasta la Argentina. De modo tal que le convenía que se bajaran las barreras aduaneras para poder penetrar con sus productos. Punto. De ahí en adelante se comenzó a elaborar toda una doctrina liberal de la economía y tuvieron que inventar. La economía marcha sola. La libertad de mercado, ¿por qué? Porque uno dice que esto es de loco. No hay nada que marche solo y que se dirija. No, porque el mercado tiene una mano invisible. Fíjate qué abstracción estúpida, qué invento más tonto, ¿no? Lo han machacado 400 años, 380 años, llevan machacando de que hay una mano invisible que dirige al mercado. Es una mano y bien visible. Sí, todavía se enseña en la universidad. Todavía se enseña en la universidad. Además que no es ninguna mano invisible, porque el Estado en realidad interviene, pero interviene en favor de los más poderosos. Perón se los dijo con todo caso no sería una no intervención del Estado. Perón se lo dijo con toda claridad. Nunca el mercado es libre. O lo controla el Estado o lo controlan los grandes poderes económicos. Pero Claro. esto es evidente. ¿Quién maneja hoy en día el mercado de combustible? 3 empresas, 4 empresas. ¿Quién maneja el mercado de comestible?
o de grano, si querés. 6 empresas, 7 que son las acaparadoras de toda la producción. Por lo nacional general suele ser una sola, y cuando son más de una, nunca son más de 4 o 5, y esas 4 o 5 están cartelizadas. Claro. O sea que se ponen de acuerdo para actuar como si fueran una sola. Eso quiere decir la cartelización, ¿no? De acuerdo. Pero después avanzaron. Y entonces asociaron democracia con liberalismo. La democracia liberal, como dicen ellos, es la única democracia factible para ellos. Y la democracia liberal, ¿en qué consiste? En otro formalismo. El pueblo no gobierna sino a través de sus representantes, y el pueblo, el único derecho que les reconocen es ir como corderito después de una campaña publicitaria pagada por los grandes capitales a votar una vez cada 4 años. Sí, y absolutamente desigual esa Y campaña. en forma desigual. ¿Qué es lo que decimos nosotros? La economía al servicio del mercado. ¿Por qué tiene que estar al servicio del capital? Al servicio de la gente. Para del los pueblo, cristianos, también. Dios hizo el mundo y dijo, id, ocupad la tierra y explotadla. La tierra es de todos, la tierra es de todos. Que tenga que haber propiedad privada por una razón práctica es otra cosa. Las riquezas son de todos, que tenga que haber propiedad privada es otra cosa. Pero aún así, tienen que tener todos, tierra, capitales, etcétera, estar en función social, es decir, al servicio del hombre. El Perón lo decía, la economía al servicio de la política y la política al servicio del hombre. Esta es la gran diferencia entre liberalismo y peronismo. Vos fíjate cómo desde el liberalismo, hoy que también son los liberalismo democrático, como muy bien acabas de describirlo, que es el impulsor que nos trajo hasta acá con este cuento de la globalización. La globalización no es otra cosa más que un eufemismo que lo que busca es privatizar el poder a nivel mundial. El poder o está en manos de los estados nacionales soberanos, y desde un estado nacional soberano se vela por el bien común de todos los habitantes de ese territorio, o en manos privadas que lo único que buscan son las utilidades, ¿no? Agréguenle a eso otro tema. ¿Cuál? Que va totalmente, íntimamente ligado. El mundo no está organizado en base a 6.500 o 7.000 millones de habitantes, cada uno de los cuales en forma individual está conectado con una central de gobierno mundial. Eso es un disparate. El mundo está organizado en naciones. Los 7.000 millones de habitantes, desde la época de la Edad Media, en que terminó la Edad Media, y se comenzaron a conformar las naciones después de la monarquía absoluta, la nación ha pasado a ser, digámoslo en términos nuestros, el ámbito más grande de relación que tiene cada ser humano. El ámbito más chiquito es la familia, en donde uno nace, se cría, lo educan, lo alimentan, hasta que es mayor de edad y forma otra familia. La agrupación de familia forma la comunidad. Cuando se formaron las naciones, porque los medios de comunicación y los medios de transporte permitieron al rey primero y después a los gobiernos republicanos un mayor dominio sobre más amplios territorios, ya no era el feudo o el clan o la villa o la ciudad, la polis, como decían los griegos, o la chivita, como decían los romanos, sino que pudo ser una extensión tan grande como la Argentina. Por los medios de sobre otros comunicación. continentes. Y sobre otros continentes. Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados y la logra manejar Putin. ¿Por qué? Porque tiene medios de comunicación y de transporte. Entonces se formaron comunidades mucho más grandes. Esas comunidades, pensemos en la Argentina, no estamos unidas por intereses. Nacemos acá y nos sentimos argentinos. De la selección nacional, de ¿cómo se llama este chico que va bien ahora en tenis? Del Potro. Nos sentimos unidos en todo lo que hace a la comunidad nacional. La economía forma parte de la comunidad nacional. Tiene que servir a esa comunidad nacional. Y esa comunidad nacional tiene sus intereses necesariamente contrapuestos con el de otras comunidades nacionales. Porque si yo le vendo mucho a Estados Unidos y no le compra nada, Estados Unidos dice, no, eso no me conviene. De Estados Unidos, de Estado a Estado, de nación a nación. Esto de Marx, proletarios del mundo unido, es un disparate contra natura, porque el trabajador norteamericano no trabaja a favor del trabajador argentino. Pertenece a la General Motors o a IBM o a lo que fuera, a la Coca-Cola o a McDonald's, y tiene que defender que Estados Unidos pueda vender en el exterior los productos de esas empresas para que ellos vivan bien.
El trabajador argentino le conviene proteger su industria porque esa industria es la que le da trabajo a ella, le paga su salario y ellos pueden vivir bien. De modo tal que la división de intereses en el mundo no pasa entre proletarios de todo el mundo contra empresarios de todo el mundo. Pasa por proletarios de un país, mejor dicho, pasa por los intereses globales de un país y los intereses globales de otro país. Defendemos las exportaciones, los aranceles, hasta el equipo nacional. Porque la comunidad nacional está unida por un sentimiento de afecto entre todos y por un destino común, por un futuro que tenemos que construir en común. Y por eso el peronismo, Perón dijo, unido a la justicia social, tiene que ir la independencia económica y la soberanía política. Por eso somos un movimiento nacional y popular. Ninguna de esas tres cosas se puede lograr sola. Ninguna. Van enganchadas unas con otras, pero justamente por eso, para aclararles a los oyentes que estamos justamente describiendo una situación particular de este momento histórico que es la posmodernidad, en el cual, por ejemplo, los capitales financieros pueden viajar virtualmente en cuestión de segundos de un lugar a otro. Un capital financiero puede trabajar, por ejemplo, en las horas de día de un país, en un banco, trasladarse a otro banco que tiene otro uso horario. En el momento que ese banco cerró, trabaja ese capital financiero en otro banco. Ahí sí, eso está globalizado. Ahora, cuando, por ejemplo, las personas son desplazadas por razones económicas o por guerras, no son aceptadas en otros lugares. Bueno, así funciona el neoliberalismo. La no intervención del Estado en algunos aspectos y la intervención del Estado cuando por ejemplo, no quieren dejar entrar a las víctimas del neoliberalismo. A la hora de repartir las ganancias, no, las ganancias son privadas. A la hora de las pérdidas, no, las pérdidas hay que sociabilizarlas y repartirlas entre todos. Y el poder. Sí. Acordate que George Soros, un especulador internacional solo, individual, con un movimiento desde una computadora, volteó la libra esterlina, no el peso argentino, de uno de los países más fuertes del mundo, se la hizo devaluar con una semana de ataque a la libra esterlina. Un solo especulador. Sí, mira el poder que maneja. Pero, por otro lado, a ver, con respecto a esto que vos decías que la ideología predominante hoy que el sistema logró imponer en el planeta es este liberalismo democrático, y están empezando a surgir otros personajes, y los anticuerpos del sistema mismo ya empezaron a actuar. Esto viene a raíz de dos notas que salieron este fin de semana, una en La Nación y otra en Clarín, y después estuve revolviendo medios del mundo y como que todos los medios del mundo tomaban este tema y lo analizaban a lo largo de esta última semana. Y esto es el populismo. Desde La Nación titulaban populismo, populista, el denominador político en expansión que califica a líderes antagónicos. Esto en La Nación lo firmaba Luisa Corradini. Y en Clarín titulaba Rosendo Fraga, mira qué personaje, el resurgir del nacionalismo populista y sus riesgos. Y en todos los ejemplos, siempre te ponen el ejemplo del populista, al que de ninguna manera tenemos que permitir que vuelva a resurgir, es el de Juan Domingo Perón. Bueno, yo tengo un libro que me parece que es el de este señor que era el libro de cabecero de los Kirchner, Laclau, en donde él dice al populismo hay que darle una definición, porque no tiene definición. Claro, ahí está una definición que les convenga a ellos, ¿no? De eso se tratan estas notas. Fíjate, un hombre de izquierda, sí, un hombre de derecha como Alain Touraine, comentarista famoso, político francés, bien de derechoso, dice exactamente lo mismo. Prefiero que no se use el término porque es, en definitiva, algo que significa lo que cada uno quiere que signifique. Claro, pero si vamos a la etimología de la palabra per se, populista es aquel que hace lo que el pueblo le reclama. Bueno, por eso, depende de quién lo use. Yo creo que lo lógico sería, y así surgió el tema, populismo sinónimo de demagogo. Entonces hay populismo de derecha, de izquierda, de centro, de arriba y de abajo. Es el tipo, perdónenme el término, que macanea. O que hace las cosas
con poca seriedad. Con poca seriedad. Eso sería populismo. Subirse a una tribuna y empezar a arengar cualquier tontera a favor de uno o a favor de otro. Pero distribuir bien, eso nunca puede ser populismo. Porque, insisto, yo siempre voy al origen de las doctrinas. La doctrina de Perón surge de la base de que la economía tiene que estar al servicio del hombre. Se trabaja económicamente, se organiza un país económicamente para que todos sus habitantes puedan ser felices y tengan lo que necesitan para vivir. De modo tal que la economía no es solo producción y acaparamiento en manos de pocos, es producción y justa distribución. Ahora, si toda justa distribución le vas a llamar populismo, entonces eso huele a podrido. Claro, pero a ver, acá estamos en presencia de dos significados, uno más técnico y uno más del sentido común. Entonces, una cosa es el uso que se hizo de esa palabra para justamente denostar, como dice Juan, un modelo económico más distributivo. Entonces, para denostarlo se le puso una carga negativa. De hecho, es la forma en que se lo presenta, le pone la carga negativa. Esos son los anticuerpos del sistema. Claro, exactamente. Y otra cosa es el término técnico acerca del cual se han escrito ríos de tinta para poder describir en qué consistían los fenómenos latinoamericanos, toda la ola de Getúlio Vargas, Aya de la Torre, todos los presidentes populistas latinoamericanos, que había que, digamos, desde el punto de vista académico, encasillarlos en alguna corriente que no fuera ni la izquierda ortodoxa ni la derecha, que no se sabía dónde ubicarlos, que tampoco era la socialdemocracia o los nacionalismos europeos. Entonces se combinó también llamarlos populismos latinoamericanos desde el punto de vista técnico sin ninguna carga peyorativa. Entonces, una cosa es el significado social que adquiere porque algunos manipulan esa palabra y le han dado otro significado, y otra cosa es lo que la palabra quiere decir técnicamente. Es que la palabra no quiere decir nada, madre, porque es un invento moderno, relativamente moderno, que cada uno usa como le da la gana. Y aquí tocamos... Sí, pero no en el ambiente académico, En el ambiente académico yo te pondría, ¿a qué quieres poner? Filólogos, filósofos, economistas, filósofos políticos. Filósofos políticos o sociólogos. Anda, juntame a 5 que digan que populismo es tal cosa y todos al unísono. No hay. Porque ¿qué es lo que significa populismo? Dice Alain Touraine, populismo en definitiva habla más del que pronuncia la palabra y no de al quien se le asigna la calidad de populista. Es decir, si yo digo populista a todo el que quiere distribuir, habla de mí. Yo soy un liberal. Yo soy un acaparador de los que quieren concentrar la riqueza. Si yo digo populismo a todo el que levanta la voluntad popular, lo que estoy diciendo, yo soy un elitista. No quiero que la gente se exprese mayoritariamente. De modo tal que yo creo que ese término hay que evitarlo. O que lo digan. A ver, cuando dicen que hay un peronismo racional, ¿nosotros nos tragamos la píldora? Cuando nos dicen que somos populistas, ¿nos tragamos la píldora? Si nos tragamos la píldora somos unos tontos. Pero bueno, esto depende toca... de si lo tomamos peyorativamente o no. Ahí está el tema. Depende de quién lo diga. Y aquí el que pone los motes, populistas, racionales, irracionales, energúmenos, destituyentes, es la prensa. Nosotros tenemos un problema de prensa. La prensa del país está copada por el supercapitalismo financiero. Es que casualmente ahí es donde es el vehículo que transporta a los anticuerpos del sistema. La prensa. Entonces, ese es el problema, la prensa. Un peronista inteligente que está preparando un programa de gobierno tiene que prever qué va a significar libertad de prensa. ¿Libertad para que los periodistas opinen o libertad para que los dueños de diario impongan lo que quieren? Bueno, hay que definirlo. Si vamos a ver quiénes son los dueños de los medios en la Argentina y en el mundo, porque es un problema global, tomémoslo como ejemplo a Donald Trump. A Donald Trump le están dando con un caño desde el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal. ¿Y por qué? Porque esos medios son parte del núcleo de los demócratas que fueron desplazados del poder por Donald Trump o de los republicanos asociados con esa ideología que también fue desplazada del poder por Donald Trump.
Y acá pasa algo muy similar. Acá tenemos a un diario de la Nación manejado desde Citicorp, a un diario Clarín manejado desde Goldman Sachs. Entonces, ¿qué podemos esperar? Quique, la dictadora Solange Paz nos está haciendo señas que se acabó el tiempo. Pero ese es un tema que vamos a tratar. Sí, hemos dejado abiertas varias aristas como para los próximos programas. También yo invito a los oyentes a que si nos quieren escribir durante la semana, nos pueden plantear preguntas como para tratarlas el martes que viene. El martes que viene vamos a empezar a tratar cada uno de estos aspectos que hemos mencionado hoy, cada uno de estos problemas del país. Yo creo que vamos a tratar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque es lo más urgente, no será en economía es lo central. Nos despedimos de todos. Quique, tu saludo. Martes que viene estaremos aquí nuevamente. Paola, que nos deje de preguntar cosas. Gracias por escucharnos. Gracias Solange, gracias Álvaro y muchísimas gracias Jimena, que hoy ha intentado un sistema nuevo, porque formato nuevo, discurso nuevo, posibilidad nueva, perspectiva nueva, filmación nueva. Gracias a todos. Adiós. En las próximas elecciones, pongamos punto final a la pesadilla neoliberal que quita a los pobres para darle a los ricos, mientras entrega el país al dominio extranjero. Fue una edición de Unidos Triunfaremos, el programa de radio y televisión de Juan Gabriel Labaqué, al servicio de la unidad del movimiento peronista y de su triunfo en 2019. Hasta la próxima semana.